La ciudad más poblada de los Estados Unidos está siendo atacada y las señales de aviso caen desde el cielo. Había unos 17.000 pájaros muertos en el estado de Nueva York. Eran pequeñas bombas bacteriológicas voladoras. Los hospitales y las autoridades admiten que están en alerta por los casos del virus. La gente moría. Estaba preocupada porque podría tener un alto índice de contagio. No podía haber un lugar peor que Nueva York. Hay millones de personas. Todos son susceptibles. Entonces, un asesino identificado se deslizó por el suroeste de los Estados Unidos. Todos nos imaginamos un escenario en el que podría extenderse rápidamente y matar al 80% de la población. Fue la primera vez que descubrimos un patógeno de alto riesgo en el país. Temen que el número de casos pueda aumentar. Es una plaga hasta que se demuestre lo contrario. Incluso barajan la posibilidad de que sea un arma biológica. Aún no tenemos cura. Epidemia letal. La enfermedad está por todas partes. Los virus y las bacterias asesinas se ocultan en el suelo, bajo nuestros pies, en el aire que respiramos y en el agua que bebemos. La enfermedad puede permanecer latente en plantas, animales, insectos e incluso en los alimentos. Aunque los centros de control de enfermedades están constantemente en alerta buscando nuevos patógenos, nadie puede predecir por dónde vendrá la próxima amenaza para nuestra existencia. A menudo, para protegernos, el CDC tiene que determinar primero de qué nos está protegiendo. Verano de 1999. Caterina Gabrieli y su marido Enrico se criaron en Italia. Han vivido en su vecindario en Queens durante 37 años. Me gusta mi barrio, mis vecinos, son muy amables. Somos muy amistosos. En el vecindario, el lugar favorito de Enrico, de 60 años, es su jardín trasero. Mi marido Enrico estaba fuera todo el tiempo. Pero una noche, Enrico se queja de fiebre y escalofríos. Caterina le da a su marido una aspirina para bajarle la fiebre. Pero en vez de eso, se pone peor. Al día siguiente sufre un colapso. Aterrada, llama a emergencias. Lo tumbaron en una camilla, le pusieron oxígeno y nos fuimos al hospital. De inmediato los médicos le realizan a Enrico una batería de pruebas. Y su diagnóstico inicial no es nada bueno. Tenía alguna infección dentro, pero no sabíamos qué era. Pensamos que era neumonía. Nos dieron antibióticos, no sé cuáles, porque no soy médico. Los doctores intentan hidratar a Enrico y estabilizar su estado, pero sus denodados esfuerzos son inútiles y su estado empeora. Al tercer día, el médico vino y me dijo: tengo que decirle, señora Gabrieli, que creo que no es neumonía. Es algo diferente que no conocemos. Realizan pruebas y cultivos, pero los resultados tardarán días. Al ávido jardinero puede que no le quede tanto tiempo. No podía hacer nada. No podía levantar las manos, ni levantar las piernas, nada. Cuando lo llamabas, solo abría los ojos y los volvía a cerrar. 4 días más tarde, otro paciente de avanzada edad llega al mismo hospital con la misma fiebre y parálisis. Mientras los médicos de Nueva York se apresuran en diagnosticar la misteriosa enfermedad, llegan 3 pacientes más con síntomas similares. Lo que los médicos aún no saben es que Enrico Gabrieli es el paciente cero de un virus mortal que nunca antes había sido visto en el hemisferio occidental. La doctora Deborah Asnis es especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Flushing. Le asignan los casos. Estos pacientes tenían fiebre, tenían náuseas, vómitos, diarrea y cefaleas. Son síntomas comunes a todas las enfermedades infecciosas, pero hay otra queja menos común que alarma a la doctora Asnis. Estaban tan débiles que necesitaron un respirador para poder ventilar. Si solo fuese un paciente, podría describirlo como una enfermedad vírica, pero cuando se tiene un grupo de pacientes que llega con una característica rara, como debilidad muscular, saltan todas las alarmas. Con la sensación de que esto podría ser más importante de lo que parecía, la doctora Asnis contacta con Marcy Layton, del Departamento de Sanidad de Nueva York. La mañana del domingo teníamos hasta 8 casos de esta encefalitis severa, que es una inflamación del tejido cerebral. 7 casos tenían debilidad muscular, todos estaban sanos antes. Un grupo de casos normalmente marca el comienzo de una epidemia.
Marcy Layton teme que esto vaya a convertirse en algo grande y rápido. En un lugar como Nueva York, un año típico solíamos oír hablar de 7 a 10 casos de encefalitis vírica. Yo ya había oído hablar de 8 enfermos en un pequeño hospital de Queens. También sabemos que los casos iniciales son la punta del iceberg. Vino el Departamento de Sanidad y me preguntó si estaba en el bosque, si estaba en el parque. Les dije, no, estaba en el jardín de atrás. No sabían si se debía a algún pescado que había comido. Les dije, a Enrico no le gusta el pescado. Si se va a morir de algo, no es por el pescado, porque él no come pescado. Mientras las autoridades sanitarias se apresuran a determinar qué enfermedad se está expandiendo por la ciudad, el número de casos continúa aumentando. Ya teníamos de 30 a 40 casos sospechosos, mientras esperábamos un diagnóstico. Mientras más y más camas del hospital están siendo ocupadas por estos pacientes, la enfermedad presenta un nuevo síntoma: la muerte. La mitad de los 8 primeros pacientes perdieron la batalla contra la misteriosa enfermedad, y Caterina tiene motivos para temer lo peor. Él era mi amigo, mi mejor amigo, mi marido, mi apoyo, todo. Él y yo, sin más. Debido a que la enfermedad en general solo infecta a uno de los miembros de un hogar, los investigadores concluyen que no se está extendiendo por el contacto entre personas. Tampoco han logrado averiguar algún lugar en el que todos los pacientes hayan estado o algún alimento común que todos hayan comido. Uno debe tener la capacidad de pensar de manera increíblemente flexible y no asumir que todo está escrito en los libros, porque no lo está para nada. Sin ningún nexo claro entre los infectados, los investigadores empiezan a sospechar que podría haber algún animal o insecto viajando entre ellos. En una pausa, los investigadores interrogan a la esposa del jardinero que había enfermado recientemente. La esposa habló de que su marido pasaba muchas horas en el jardín. También mencionó que tenía unos depósitos muy grandes que recogían agua de la lluvia. El agua estancada es un caldo de cultivo para los mosquitos, la mayor peste veraniega. Los entomólogos con los que trabajaron vieron que uno de los pacientes tenía una piscina y cuando fuimos a echar un vistazo vimos un montón de actividad de larvas de mosquito. Mientras seguían hablando con las familias de los infectados, todas las pruebas apuntaban al mismo sospechoso: los mosquitos de Nueva York. 280.000 millones. El mosquito es el animal más peligroso de la Tierra. Las enfermedades que transmite, como la malaria o la fiebre amarilla, le hace responsable de la muerte de casi 2 millones de personas cada año. Ahora, y con una enfermedad transmitida por mosquitos en la ciudad más grande del país, ese número podría aumentar exponencialmente. Las condiciones climáticas de Nueva York eran ideales para una epidemia transmitida por mosquitos. Era uno de los veranos más calurosos registrados y eso propicia unas buenas condiciones para que se extienda eficazmente un virus a través de los mosquitos. Con decenas de habitantes infectados, el tiempo es oro. Así que el Departamento de Sanidad del Estado avisa a la máxima autoridad nacional en enfermedades infecciosas, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Una sección entera de los CDC se dedica a las enfermedades causadas por los arbovirus, las que se propagan principalmente por mosquitos y garrapatas. Llamé al número de emergencias del Centro de Control de Enfermedades que atiende las 24 horas. Les expliqué quién era y les pedí hablar con sus expertos en arbovirus transmitidos por mosquitos. Recibí la llamada de Marcy Layton, que pensaba que podría ser una infección transmitida por mosquitos. Aunque no creíamos que tuviesen esta epidemia, nunca hubo una tan grande en Nueva York causada por una enfermedad transmitida. La doctora Layton envía muestras a los laboratorios del CDC para analizar. Envió especímenes de suero y especímenes de fluidos espinales y cerebrales en un avión. Yo los recogí en el aeropuerto eso de las 2 de la mañana. Los científicos del CDC empezaron realizando pruebas con anticuerpos para los sospechosos más probables. A lo largo de todo el planeta hay unos 550 virus transmitidos por mosquitos que ya han sido identificados. De esos, unos 150 son patógenos para nosotros. Lo que más nos importa es, ¿podemos dar con las causas lo más rápido posible para evitar que aparezcan más casos? Trabajamos 20 horas al día. Nuestros laboratorios funcionan a pleno rendimiento hasta que damos con la causa. Siempre es una carrera contrarreloj. Pero la respuesta para este caso no se encontrará en un laboratorio del CDC. Caerá directamente del cielo.
A principios de junio de 1999, empezaron a caer cuervos del cielo en Nueva York. Desorientados por las calles y muertos en el suelo, pero nadie se da cuenta porque una tragedia humana ha copado los titulares. Una enfermedad transmitida por mosquitos ha hecho hospitalizar a unos 50 ciudadanos de Nueva York y hay varios millones más en riesgo. Los mosquitos eran una molestia en las barbacoas que se hacían en Nueva York. Ahora vivimos con ellos, se echa un repelente y nos metemos dentro. En poco tiempo, al final de ese verano, los mosquitos pasaron de ser una molestia en el jardín a convertirse en un problema de salud pública. Enterrados en las montañas rocosas, a unos 3.000 kilómetros de distancia, los especialistas de la sección del CDC se apresuran a determinar qué enfermedad amenaza a los habitantes de la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Somos detectives médicos del CDC. Cada día mi trabajo consiste en tratar con algo nuevo, desconocido, diferente, e intentar averiguar qué es, cómo tratarlo y cómo controlarlo. Con unos 150 virus posibles, mortales para los humanos, transmitidos por mosquitos, los investigadores del CDC empiezan centrándose en enfermedades propias de los Estados Unidos. En pocos días, tienen algo que tiene sentido. Los resultados del laboratorio coincidían con la encefalitis de San Luis, y no teníamos ni idea de lo que iba a provocar en la población de los Estados Unidos. La encefalitis de San Luis es un virus que afecta al sistema nervioso central y que golpea más fuerte a los ancianos, con un 30% de mortalidad. No tiene tratamiento ni cura. Tras los resultados, llamamos inmediatamente al departamento de Nueva York y les dijimos: sí, tenéis un virus transmitido por mosquitos. Tenéis que introducir un control de mosquitos, vigilarlos e intentar determinar hasta dónde se ha extendido la epidemia. Es la primera vez que se detecta en Nueva York una enfermedad transmitida por mosquitos desde que la fiebre amarilla mató a 49 ciudadanos en 1870. Tengo mi opinión acerca de este descubrimiento en Nueva York. En 1999, las enfermedades propagadas por mosquitos eran un problema en los países en vías de desarrollo. No afectaban a las ciudades importantes del país. Pocas horas después del aviso, la ciudad pasa a la acción intentando controlar la expansión de la encefalitis de San Luis. El alcalde Giuliani da una conferencia con la esperanza de que calmará a las masas. Vamos a establecer una agenda para fumigar regularmente casi toda la ciudad e informaremos a la gente a través de un teléfono habilitado para dar más información. Aboga por hacer todo lo que esté en manos de la ciudad para eliminar los mosquitos. Pero con unos 8 millones de habitantes, los mosquitos superan ese número en una relación de 33.000 a 1, lo que convierte esto en una misión imposible. La policía urge a la gente para que limpie cualquier piscina o agua estancada que haya en sus hogares y que lleve prendas de manga larga si sale por la noche. Mientras los habitantes recogen repelentes gratuitos, las alcantarillas se infestan de peces que se alimentan de mosquitos, con la esperanza de que puedan ayudar comiéndose sus larvas. Pero el ataque más fuerte sobre estos insectos viene de 11 inmensos camiones que rocían repelente y de 5 helicópteros y un avión que cubren la ciudad con nubes de malatión, un químico tóxico pensado para eliminar mosquitos adultos. Está ocurriendo una catástrofe. Tengo que ponerme repelente cuando salgo al exterior. Debo comprobar el patio. Hay helicópteros volando sobre mi cabeza. Hay mucha preocupación. Mientras la ciudad se moviliza, hay un elemento clave en esta epidemia que nadie tiene en cuenta. El diagnóstico del CDC de una encefalitis de San Luis va a resultar equivocado. El paciente cero, Enrico Gabrieli, aún se aferra a la vida en un hospital de Queens. Dijeron que era encefalitis de San Luis. Y yo dije, ¿qué es eso? Dijeron que afectaba al cerebro y al cuerpo. Eso es lo que hace. ¿Y qué vamos a hacer? Dijo que intentaríamos realizar pruebas y más pruebas, pero nada más. Mientras Enrico sigue sin responder, en la ciudad, una patóloga veterinaria del Zoo del Bronx empieza a dudar acerca del diagnóstico del CDC. La ciudad de Nueva York anunció esta epidemia de encefalitis de San Luis que estaba matando a sus habitantes. De repente tuve una intuición y sentí una voz de alarma porque estaba viendo una sintomatología inusual en los cuervos. La encefalitis de San Luis es una enfermedad que no afecta a las aves. Tiene una información que los científicos del CDC no tienen.
Las personas no son las únicas que están muriendo en Nueva York. El zoo ya ha perdido a varios faisanes, flamencos, búhos y águilas. Fue inquietante ver cómo morían estas aves tan rápidamente. Estaba muy preocupada porque, fuese lo que fuese, era algo que podría ser una infección de gran alcance. Sea lo que mataba aves en el zoo, también había matado cuervos por todo el estado. Los cuervos empezaron a morir a principios de junio. Hubo unas 17.000 aves muertas en el estado de Nueva York. Es un acontecimiento importante, pero casi se ignoró. La doctora McNamara empieza a realizar necropsias a las aves muertas del zoo y a algunos cuervos enfermos de la zona. Descubre que los animales están plagados de infecciones. Por lo que yo sé, estas aves eran pequeñas bombas bacteriológicas voladoras. Me refiero a que tenían tanto virus dentro que podrían infectar a miles de mosquitos y por consiguiente contagiar a un número enorme de personas. Mientras el número de aves y personas muertas sigue subiendo, la doctora McNamara está cada vez más preocupada, ya que esta enfermedad puede ser algo más mortal y contagioso que la encefalitis de San Luis. Más tarde, mientras sacrificaban a un pájaro moribundo, uno de los técnicos del laboratorio de McNamara se clava accidentalmente una aguja. Dije, oh Dios mío, porque sabía que fuese lo que fuese, había estado expuesto a ello. Con la vida de sus compañeros en juego, Tracy desafía el diagnóstico del CDC. Con humanos expuestos todo se volvió imprevisible y necesitábamos acertar con el diagnóstico. La siguiente llamada que realicé fue al Centro de Control de Enfermedades en Fort Collins y empecé a hablar a toda prisa porque estaba frenética. Les dije, os aviso de que esto es algo nuevo y creo que es lo mismo que está matando a la gente de Nueva York. Y no es la encefalitis de San Luis. El CDC era el único que realizaba pruebas de tejidos de las víctimas de la epidemia. Les rogué que cogiesen mis muestras y las comparasen con las humanas. Puso mucho empeño en que comprobásemos los especímenes. Nosotros nos dedicamos a los humanos y no comprobamos especímenes de aves del zoo. Intentamos averiguar quién comprobaba los pájaros del zoo y no encontramos ninguna agencia federal que lo hiciese. La doctora McNamara no va a rendirse. Me levanté en mitad de la noche y se me encendió una bombilla en la cabeza. Y dije, oh vaya, ya sé a quién tengo que llamar, llamaré al ejército. Y eso fue justo lo que hice. El Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército acepta analizar las muestras de la doctora McNamara. Las envía a Fort Detrick, Maryland. Cuando enviamos las muestras de los pájaros a los USAMRIID, también enviamos muestras del colega que estuvo expuesto. Y no podíamos hacer nada salvo esperar. No sabíamos si podía haberse contagiado. Lo tuve andando en línea recta por el pasillo para ver si tenía algo neurológico. Gracias a Dios estaba bien, nunca desarrolló la infección. En 5 días, las pruebas del ejército son capaces de confirmar que el mismo virus que está barriendo la población de humanos también elimina a las aves de Nueva York. Pero el ejército no es capaz de identificar la enfermedad. Solo el CDC está equipado para poder hacerlo. Tras semanas intentando que la gente prestase atención, recibí una llamada del CDC y me pidieron que les enviase las pruebas de mi laboratorio. Estaba encantada porque íbamos a hacer progresos. Tracy envía sus muestras al laboratorio del CDC, en donde comparan las aves con las muestras de los humanos enfermos. El análisis genético confirma que el diagnóstico inicial del CDC era equivocado. Recibí una llamada a las 6 en punto de la mañana siguiente. Era de mis contactos en el ejército, diciéndome, ¿lo has oído? Y yo dije, ¿Qué tengo que oír? Y me contestó, no, yo no he dicho esto, querida, pero que sepas que es un virus nunca antes visto en el hemisferio occidental. Con este nuevo diagnóstico, el CDC ha descubierto que lo que está matando a los neoyorquinos vino desde el este de África. Es nuevo, es exótico y nadie sabe cómo pararlo. Verano de 1999. Aves muertas están cayendo del cielo y 59 personas de Nueva York están infectadas con el mismo virus mortal transmitido por mosquitos. Con cerca de 900 millones de estos insectos por kilómetro cuadrado, estar en el exterior es casi una sentencia de muerte.
Si pudiese elegir un escenario en el que pudiese ser introducida una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos en los Estados Unidos, no podría haber elegido un escenario mejor que Nueva York para hacerlo. Hay millones de personas y todos son susceptibles. Además, la identificación inicial de la enfermedad por parte del CDC fue errónea. La población humana y la aviar de Nueva York se están muriendo debido a algo nunca visto antes en los Estados Unidos. Un virus del Nilo Occidental. Los teléfonos estaban sonando, los buscas volviéndose locos y las ofertas fueron, de hecho, la clave del misterio. Detectado en Uganda en 1937, la epidemia del virus del Nilo Occidental se expandió por África, Europa y Oriente Medio, pero aún no había visitado el hemisferio occidental. Hasta ahora. Cuando cogí mis libros, había muy poco escrito sobre este virus porque no era común en los Estados Unidos. Todos los científicos saben que este virus destruye eficientemente a los humanos y a las aves desde el interior. Y 1 de cada 6 mosquitos de la ciudad porta la enfermedad. Este era un virus nuevo en un ecosistema nuevo, así que no sabíamos que los mosquitos pudiesen transmitirlo. No sabíamos qué animales serían susceptibles a él. Era un virus bastante letal. Aunque el diagnóstico de encefalitis de San Luis había sido erróneo, las grandes medidas de control de mosquitos en Nueva York fueron efectivas para ralentizar la expansión del virus, pero no a la hora de pararlo. Debido a que tuvimos un verano caluroso y a que todavía era principios de septiembre, sabíamos que nos esperaba una larga temporada de transmisiones. Sabíamos que iban a aumentar durante las siguientes semanas. La llegada del otoño y un tiempo más frío no acabó con la enfermedad. Algunos mosquitos infectados supervivientes se mudaron a climas más cálidos. Otros hibernaron o le pasaron la enfermedad a sus larvas. Cada verano desde 1999, el virus se había infiltrado más en los Estados Unidos. Se convirtió en endémico y cruzó el país rápidamente. El virus del Nilo es un aviso para mostrar lo rápido que un patógeno nuevo se puede establecer en el ecosistema norteamericano. Desde su llegada a Nueva York en 1999, el virus del Nilo se extendió por los Estados Unidos y mató a casi 1.200 personas. Viajó hacia el norte hasta Canadá y a lugares lejanos del sur, como Argentina. Nadie sabe cómo llegó por primera vez el virus del Nilo Occidental hasta Nueva York. Algunos expertos piensan que no es ninguna coincidencia el hecho de que la epidemia inicial tuviese lugar en Queens, en el aeropuerto JFK, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. La enfermedad podría haber llegado en avión, a través de un pasajero enfermo o de un mosquito infectado. El virus del Nilo Occidental es ahora tan frecuente y mortal que cada donación de sangre del país se analiza por miedo a que transmita la enfermedad. Así es como un padre de California con 2 hijos, Matthew Arambula, descubrió que se había infectado. Ocurrió un martes, doné sangre y el jueves me llamaron para notificarme que tenía el virus del Nilo. No sabía si me había picado un mosquito. Nunca había visto marcas en mi cuerpo. Matthew fue afortunado al sobrevivir a los devastadores efectos de la enfermedad. No podía caminar porque me agobiaba. Pero la peor parte fue que notaba como si me estuviesen haciendo cosquillas en los órganos, como si estuviesen golpeando mis riñones. No se lo deseo a nadie. Es horrible. Matthew supo por la vía dolorosa lo malo que puede llegar a ser ese virus. Cuando supimos que el virus del Nilo estaba atacando el condado de Curran, bromeábamos diciendo, ¿cómo un mosquito puede cargarse a alguien? Y ahora lo sé, un mosquito pequeño puede liquidarte de golpe. Una cosa que los médicos reconocidos aprendieron del virus del Nilo fue a esperar lo inesperado. Puede que nunca hubiésemos previsto que el virus llegase a Nueva York. Nunca habríamos previsto que se podía extender a lo largo de todo el país tan rápido. Todo eso era imprevisible. Hay que estar preparados. De todas las vidas reclamadas por el virus del Nilo en Nueva York, la primera víctima, Enrico Gabrieli, sigue siendo un hombre afortunado. Estaba sorprendido de que un bichito, un mosquito tan pequeño, pudiese matar a tanta gente. ¿Cómo era posible? No me lo podía creer, pero por desgracia así era. Él fue el primero y sobrevivió. Cuando fuimos al médico dijeron, ¡oh, es el superviviente! ¡Ha llegado el superviviente! ¡Ha llegado el superviviente! El CDC ha creado recientemente una vacuna para el virus del Nilo Occidental que es eficaz en aves y animales.
La primera fase de pruebas en personas se completó con éxito y una vacuna para humanos podría estar lista en el futuro. Pero la doctora Tracy McNamara teme que el retraso en el diagnóstico de la epidemia de 1999 muestre un problema de mayor envergadura en la sanidad pública estadounidense. Aún no tenemos ningún sistema probado para detectar y parar una enfermedad en los animales antes de que se cobre vidas humanas. Y esta es la parte que asusta del virus del Nilo. Aún no hemos establecido los puntos básicos sobre quién está al cargo y de qué hay que hacer cuando se tiene un virus que se extiende entre diferentes especies. El CDC trata a los humanos. El Departamento de Animales trata a vacas y a animales con importancia económica. Y los científicos del CDC ahora predicen que el 75% de los virus emergentes pasarán a los humanos a través de animales. Todavía tenemos que encontrar un camino para prevenir las muertes. Esperamos a que la gente aparezca en urgencias. Quizás sea la forma más barata de funcionar, pero creo que las personas no son conscientes de que están siendo usadas como centinelas. Nuestras vidas están entrelazadas con el reino animal y esta epidemia demuestra que no debemos olvidarlo. Es una tríada en la que tienes el entorno humano, el entorno animal y el entorno global. Estas tres cosas funcionan al mismo tiempo. Mientras continuamos con nuestras vidas pensando que estamos en la cima de la cadena alimenticia, hay miles de virus diminutos que discrepan. El mundo sigue creciendo. Cada día, virus remotos tienen muchas oportunidades de conseguir viajar a cualquier lugar de la Tierra. En 1993, en Nuevo México, una enfermedad letal surgió de algún lugar y causó efectos devastadores. Sobre la reserva de Navajos, en la región del sudoeste, al parecer había llovido durante la mayor parte de los 2 años anteriores. Cuando finalmente llega un día soleado, un oriundo de 19 años, Mel Bay, decide llevar a su novia, Florina Buddy, a escalar sus acantilados favoritos. Era de esas relaciones que sabías que duraría mucho tiempo. Mel era muy tranquilo y tímido. Florina era realmente divertida. Cada vez que la veías estaba sonriendo. En la cima de la montaña, Mel le pide matrimonio a Florina y ella acepta. Este será el día más feliz de sus vidas. Sin embargo, su boda soñada nunca se hará realidad. Unos días después, Florina desarrolla una fiebre alta y empieza a toser de forma incontrolable. Mel y la madre de Florina se apresuran a llevarla a urgencias, donde le hacen radiografías de tórax. Lo que ven es completamente inesperado. Cuando llegó se determinó que tenía los pulmones opacos, completamente llenos de fluido. Florina apenas puede respirar y es conectada a un respirador. Antes de que los médicos la puedan diagnosticar, muere. Florina había fallecido tan rápido que fue un shock para mucha gente, para toda la comunidad navajo. Nadie tenía pistas acerca de qué había causado su muerte. Nunca habíamos visto algo similar. Cinco días después, Mel y la hermana de Florina van a su funeral en Gallup, Nuevo México. Ese joven tuvo que ser atendido en urgencias, a donde había ido para el funeral de su novia, a la que ya habían sacado a la calle desde el hospital. Los síntomas de Mel eran idénticos a los de Florina. La radiografía que le hicimos del pecho mostró ambos pulmones opacos. Fue muy preocupante. Se desplomó porque se ahogó debido a algún tipo de liberación interna de fluidos. No podía respirar y los síntomas incluían un fenómeno similar al ahogamiento. Tenía líquido saliendo de los pulmones. Mel muere repentinamente, al igual que su prometida.
Era desconcertante. Teníamos a 2 jóvenes sanos que murieron muy rápido. La preocupación era, ¿vamos a ver otros casos? Mientras el Dr. Tempest investiga el caso, descubre que ha habido incidentes similares de esta enfermedad fatal. La tarde del viernes tenía a 5 personas que eran jóvenes y sanas, y todas habían muerto de la misma forma. Era un problema serio. Al salir estos casos a la luz, los médicos de Nuevo México se percatan de que un asesino en serie anda suelto por todo su estado. El Dr. Tempest no es un alarmista y cuando no sabe qué es lo que causa una enfermedad, le basta para elevar su preocupación y sus sospechas. Estábamos diciendo, ¿qué puede ser? ¿Tenemos una epidemia? ¿En qué momento debes llamar a la caballería? En Nuevo México, la palabra epidemia hace aparecer pensamientos acerca de una enfermedad terrible, la peste. Cuando me di cuenta de que estas 2 personas estaban relacionadas, mi preocupación aumentó pensando que sería algo infeccioso. La peste fue nuestra primera opción, la verdad. La peste, también conocida como muerte negra, es uno de los asesinos más notorios y prolíficos del mundo. Se extendió por toda Europa en el siglo XIV, matando a unos 25 millones de personas, la mayor parte de ellos en los primeros días de síntomas. Lo que la mayor parte de la gente no sabe es que la peste todavía está presente en los Estados Unidos. Esta es una enfermedad que mucha gente supone erradicada desde la Edad Media, pero de hecho es endémica, sobre todo en Nuevo México. La peste es una enfermedad bacteriana que se puede extender entre humanos a través de piojos infectados, y sus portadores son los roedores salvajes del sudoeste rural. Una de las características de Nuevo México es que vemos e informamos acerca de la mayor parte de los casos de peste en América del Norte. Todos nos imaginamos un escenario en el que podría extenderse rápidamente y matar al 80% de la población contagiada. Podría ocurrir fácilmente. Pero a primera hora de la mañana del sábado, las pruebas realizadas a los pacientes muertos eran concluyentes. Se descarta la peste, pero esto no lleva a averiguar quién es el asesino. Un montón de jóvenes empezaron a pensar, ¿me podría pasar esto a mí? Porque Mel y Florina eran jóvenes. Es una enfermedad misteriosa que sucedió muy rápido. ¿Hay posibilidad de que me pase a mí? Los pacientes comenzaron a abarrotar la sala de emergencias de la nación india de los Navajo. Y la prensa empezó a airear casos de esta enfermedad. Mientras se esperan respuestas, el número de casos podría aumentar. La centralita del servicio sanitario se saturó con... Recomiendan mantener la calma. No sabemos si es una bacteria o un virus. 8 en Nuevo México, 5 en Arizona. Incluso barajan la posibilidad de que sea un arma biológica. En solo 24 horas recibimos 2.700 preguntas de la prensa. Fue abrumador. La prensa etiquetó a esta epidemia mortal como la gripe navajo, lo que implicaba que los navajo eran, de alguna manera, responsables de esta enfermedad. Parecía que todos los días había una larga lista de nativos marginados o discriminados. Había gente que solo era atendida por camareras con guantes azules en las manos. Con los casos aumentando y la prensa alimentando el pánico, el plantel de médicos de Nuevo México temía que la crisis de un estado se convirtiera en breve en un problema a nivel nacional. Así que avisan al Centro de Control de Enfermedades. Los departamentos de sanidad avisan al CDC cuando hay algo que es muy preocupante, que no se puede explicar, especialmente cuando existe una alta mortandad. Los conocimientos del CDC no tienen rival. 10 puestos en los Estados Unidos y vigías en 68 países repartidos por todo el mundo. Custodiados en los archivos del CDC están todos los virus que se han recogido e identificado por todo el globo. Stuart Nicholl dirige el equipo de la sección de patógenos en el cuartel general del CDC de Atlanta. La sección de patógenos se especializa en virus que pueden causar rápidamente una alta tasa de mortandad, como el ébola y la fiebre hemorrágica de Marburgo. Somos los chicos del laboratorio de alta contención, donde la gente lleva grandes trajes de plástico y botellas de oxígeno. La sección especial de patógenos trata las enfermedades más mortales, enfermedades con altas tasas de mortandad y sin cura. Los investigadores deben determinar ahora si la causa de la epidemia del sudoeste
es alguno de los monstruos que tienen viviendo dentro del nivel 4 de su laboratorio de bioseguridad, o si es algo totalmente nuevo. El sudoeste está sufriendo el ataque de una enfermedad misteriosa que mata a víctimas jóvenes y sanas. Con 5 muertes, el Departamento de Sanidad de Nuevo México ha avisado al Centro de Control de Enfermedades. El número de muertes continúa subiendo. Una niña de 13 años que asistía a una fiesta en el Parque Estatal de Red Rock se desploma y muere al día siguiente. Un aspirante a bombero que está de compras con su novia en un supermercado muere también al día siguiente. El asesino aumenta su radio de acción realizando visitas letales en Arizona, Colorado, Nevada y Texas. Está claro que para detener la propagación, el CDC debe encontrar la causa de la epidemia. La gente moría, la gente enfermaba, no teníamos ni idea de dónde venía, no sabíamos sus riesgos asociados, no sabíamos nada sobre ella ni cómo encontrarla. El CDC había enviado a epidemiólogos para intentar reunir información sobre este grupo de casos y para obtener indicios. ¿Era un agente infeccioso? ¿Era un agente toxicológico? ¿Habría pruebas de que se transmitiese entre personas? Sin ideas acerca de qué causa la enfermedad o cómo se propaga, el equipo toma precauciones extremas durante su búsqueda. Cuando se trabaja en el CDC investigando un patógeno desconocido y la gente muere debido a algo que no se conoce, uno necesita protegerse del todo para no toparse con la enfermedad. Es la teoría de mejor estar seguro. Trabajaban con trajes especiales de nivel A y un equipo de protección personal. Cuando había niños corriendo alrededor con prendas comunes, daba un poco de miedo a todos los miembros de la familia. Los investigadores del CDC chocaron contra un muro mientras intentaban reunir información. La tradición navajo evita que amigos o familiares discutan sobre sus seres queridos durante los 4 días siguientes a su muerte. No era el momento, ni tampoco la forma adecuada de preguntar. Se planteó en un momento de duelo. Era algo bastante intrusivo. Susan Jackson es una de las personas afectadas por la enfermedad. La primera mañana me sentí muy rara. No me había sentido igual durante mis años como interna. Me fue muy difícil levantarme. Durante 3 días era casi incapaz de moverse. Finalmente consigue llamar a un amigo que la lleva a urgencias. Me hicieron radiografías y me empezaron a dar líquidos. En cuanto empecé a recibirlos, no pude respirar y estaban desconcertados acerca de lo que tenía. El virus estaba haciendo que los fluidos inundasen los pulmones de Susan. El médico encargado del caso me dijo: vamos a enviarte a Albuquerque, en donde saben cómo tratar casos así. Los médicos la envían en helicóptero a un hospital más grande y mejor equipado. Es mi último recuerdo. 2 semanas después, me dijeron que entré en coma. Mientras yace inconsciente, le dan una posibilidad de vida de un 5%. Debido a que está tan cerca de la muerte, los médicos prueban un tratamiento experimental llamado ECMO. El ECMO es una oxigenación extracorpórea por membrana. Es una forma de extraer sangre de las venas y bombearla de nuevo en el cuerpo, a las arterias, de forma que puedes recuperar la función de los pulmones y el corazón mediante una máquina. Si hablamos de la terapia ECMO, yo no lo llamaría una cura. Es un esfuerzo desesperado, en una palabra. Vas a morir sin él y podrías morir de todas formas estando con él. Antes que a Susan, solo se le aplicó un ECMO a otros 2 pacientes. Uno murió y el otro sobrevivió. De vuelta en el CDC,
El laboratorio de la sección de patógenos obtiene un resultado inesperado de una prueba. No teníamos nada en nuestra lista de patógenos de alto riesgo que encajase con este tipo de enfermedad. Creíamos que podía ser uno de nuestros bichos. Estábamos realizando descartes, así que al principio era una terapia de choque. 19 días después de la muerte de Florina Budi, el CDC hace un descubrimiento histórico. El virus del sudoeste se identifica como uno de los más famosos asesinos de la División de Patógenos Especiales. El hantavirus. Era la primera vez que descubríamos un patógeno de alto riesgo a nivel nacional. Fue la primera vez para la sección. A falta de vacunas o tratamientos para pararlo, el CDC teme que esto pueda ser el principio de una epidemia moderna. Debe su nombre al lugar donde fue identificado por primera vez, en Hantan, Corea, donde 190 soldados estadounidenses sucumbieron a él durante la guerra. Es un asesino letal para el que no existe cura. El hantavirus mata cuando alcanza los pulmones y desde ahí se expande por el cuerpo. Una vez las víctimas están infectadas, se ahogan debido a los fluidos que inundan sus pulmones. Cuando se identifica la enfermedad, aparecen las espeluznantes conclusiones. No hay una forma sencilla de evitar que se propague. El hantavirus se transmite a través de los roedores, que propagan el virus mediante la saliva, la orina y las heces. Cuando los desechos de los roedores aparecen, el virus se esparce por el aire. De esta forma entra en los pulmones de las personas y las infecta. Cada cepa diferente de hantavirus tiene a su roedor particular. La pregunta era, ¿qué roedor está portando este virus? La época de lluvias de los 2 años anteriores había generado un crecimiento abundante de plantas. Esto proporcionó comida para los roedores y condujo a un aumento explosivo de la población, de hasta un 900%. Los roedores y la enfermedad que portan están por todas partes. En ese punto, el CDC envió un equipo de ecologistas y atraparon a varios miles de roedores. Matan a los animales atrapados y envían su sangre y sus tejidos al CDC para analizarlos. El culpable podría ser cualquiera, desde la rara ardilla antílope hasta el exótico tuza. Pero el CDC determina rápidamente que el portador de esta enfermedad es el ratón común. Estas son noticias extremadamente malas. Lo que identificamos como la reserva de este virus era el mamífero pequeño más abundante de Norteamérica. Esta enfermedad no se iba a limitar a esta pequeña zona del sudoeste de los Estados Unidos. La íbamos a ver en la mayor parte de Norteamérica. Se confirman los temores del CDC. En los años posteriores al comienzo de la epidemia, los ratones llevaron la enfermedad a 31 estados, matando a 192 personas. El hantavirus nunca se erradicó de Nuevo México, donde hay epidemias casi cada año. La razón principal por la que quiero hablar del hantavirus es para que la gente sepa lo que hay por ahí. En la mayor parte de los casos se diagnostica mal, como un catarro o alguna enfermedad respiratoria. Los médicos no están sumando 2 más 2. No piensan que sea hantavirus. Quizá deberían comprobarlo más a fondo. Los Centros de Control de Enfermedades han continuado investigando el virus en su sección especial de patógenos. El hantavirus siempre estará con nosotros. Mientras haya roedores en Norteamérica, siempre habrá hantavirus. El ECMO es lo que más se parece a un tratamiento para el hantavirus, aunque solo evita la muerte en el 60% de los casos. No existe una cura para el hantavirus. Los síntomas se tratan con la esperanza de que sobrevivirás. Pero debido a que es un virus raro y extraño, no saben mucho sobre él y hacen lo que pueden. Mientras los científicos continúan trabajando para curar la enfermedad, las criaturas que la propagan continuarán haciendo lo que se les da mejor: reproducirse a ritmos apresurados y deslizarse en nuestras vidas. Aunque la epidemia del hantavirus de 1993 permanece en nuestra mente, el virus perdura en los rincones más oscuros de nuestras casas.